Adición y sustracción de números naturales. Verifiquemos que tus respuestas coincidan con las correctas. Aquí tienes la única solución. Operaciones entre naturales. En el conjunto de los números naturales se definen las siguientes operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación. Una operación es la aplicación de un operador sobre los elementos de un conjunto. Observemos la siguiente situación. Una empresa dedicada a cultivar y comercializar flores exportó 563.256 crisantemos, 185.562 heliconias y 368.850 claveles. ¿Cuántas flores exportó la empresa en total? Para responder la pregunta se plantea una operación. Esta operación consiste en unificar las cantidades de los tres tipos de flores. Cuando se realiza una combinación de dos o más números para una cantidad final se le denomina adición o suma. Definamos entonces en qué consiste una adición. Adición de números naturales. Dados tres números A, B, C que pertenecen a los naturales, se define la suma o adición como A más B igual a C, donde A y B se denominan sumandos y C suma. Esta operación se usa para agregar, agrupar o completar. La primera operación matemática que se conoció fue la adición. En América, los incas, que alcanzaron un elevado desarrollo cultural, practicaban la adición haciendo nudos en cuerdas de vivos colores que iban contando hasta formar el llamado quipú. Continuando con datos históricos. El ábaco fue el primer sistema mecánico usado para calcular sumas entre números naturales. Fue probablemente inventado en la antigua Babilonia y conocido por los chinos y egipcios en el 2000 a.C. Para resolver una adición o suma de números naturales, se debe tener en cuenta las posiciones del sistema decimal, como lo vimos anteriormente. Veamos cómo se ejecuta la adición para conocer cuántas flores exportó la empresa en total de la situación anterior. Paso 1. Se organizan los sumandos, teniendo en cuenta la posición de sus dígitos, es decir, unidades con unidades, decenas con decenas, etc. Se suman las unidades, 6 más 2 más 0 es igual a 8. Este se escribe debajo de la línea en la misma posición de las unidades. Se suman las decenas, 5 más 6 más 5 es igual a 16. Este número se reagrupa en 6 decenas y una centena, esta última se suma en la columna correspondiente. Se suman las centenas, incluida la que se reagrupó. 2 más 5 más 8 más 1 es igual a 16. Al igual que se hizo anteriormente, se reagrupa las 6 centenas y una unidad de 1000. Se suman las unidades de 1000, incluida la que se reagrupó. 3 más 5 más 8 más 1 es igual a 17. De igual manera, se reagrupan las 7 unidades de 1000 y una decena de 1000. Se suman las decenas de 1000, incluida la que se reagrupó. 6 más 8 más 6 más 1 es igual a 21. De nuevo, se reagrupa la decena de 1000 y las dos centenas de 1000. Finalmente se suman las centenas de 1000, incluidas las que se reagruparon. 5 más 1 más 3 más 2 es igual a 11. Se reagrupa la centena de 1000 junto con la unidad de millón que quedó. De esta manera se tiene que la empresa exportó 1.117.668 flores.
Como se pudo observar, durante el proceso de adición se debe llevar o reagrupar siempre que sea necesario. Este se basa en el hecho de que en el sistema de numeración decimal, cada 10 unidades de un orden, forman una unidad del orden siguiente. En la adición de los números naturales se cumplen las siguientes propiedades. Una propiedad es una cualidad que cumplen los números naturales respecto a una operación determinada. Propiedad clausurativa. Esta propiedad indica que si dos números cualquiera, A y B, que pertenecen a los naturales, entonces la suma de estos dos números también pertenece a los naturales. Por ejemplo, los números 34 y 26 son naturales. Luego, 34 más 26 es igual a 60, 60 también es natural. Esta propiedad es importante para futuros temas de conjuntos numéricos, ya que indica que el resultado de adicionar dos o más números naturales siempre será otro número natural. Propiedad conmutativa. Esta propiedad indica que si dos números cualquiera, A y B, que pertenecen a los naturales, la suma de estos números siempre será la misma sin importar el orden. Por ejemplo, los naturales 15 y 28, al sumarse en cualquier orden, siempre se obtendrá 43. Por tanto, el orden de los sumandos no altera la suma. Propiedad asociativa. Esta propiedad indica que al tener tres números naturales, entonces, se pueden agrupar de cualquier manera, y el resultado no cambia. Por ejemplo, al tener los números naturales 9, 28 y 8. Al sumar primero 9 y 28, se obtiene 37, y después con 8, se obtiene 45. Da lo mismo, al hacerlo al contrario. Propiedad modulativa. Esta propiedad dice que un número natural cualquiera al adicionarlo con 0, en cualquier orden, se obtiene el mismo número. Por ejemplo, el número natural 78, al adicionarlo con 0 en cualquier orden, se obtiene el mismo número. Veamos algunos ejemplos para poner en práctica la adición de naturales. Ejemplo número 1. En una gran industria había 846 empleados. Luego, se produjo una expansión de sus instalaciones y 328 empleados nuevos fueron contratados. ¿Cuántos empleados hay ahora en la industria? En este caso, se trata de un problema aditivo, el cual se nos indica en la palabra expansión, ya que hace referencia al proceso de agregar del cual se habla en la definición de adición. Primero, tomamos la cantidad de empleados que habían antes de la expansión y le adicionamos la cantidad de empleados que fueron contratados. Recordemos que se organizan teniendo en cuenta la posición de cada dígito. Comenzamos nuestra adición de derecha a izquierda, es decir, adicionamos las cifras de las unidades. 6 más 8 es igual a 14, lo que indica, como lo vimos anteriormente, reagrupamos el 4 debajo de las unidades y el 1 en las decenas. En las decenas, 4 más 2 es igual a 6, 6 más el 1 que se ha reagrupado es igual a 7, en este caso no es necesario reagrupar, por lo que se escribe el 7 debajo de las decenas. Finalmente, en las centenas, 8 más 3 es igual a 11. Reagrupamos escribiendo el 1 de la derecha debajo de las centenas, y el 1 de la izquierda en la posición de las unidades de mil. De esta manera podemos responder a la pregunta planteada. En la industria, ahora hay 1174 empleados. Ejemplo número 2. Completa con números cada espacio. Luego, escribe la propiedad que se aplica en cada igualdad. En la primera igualdad, por un lado tenemos el 15 adicionado con otro, lo que es igual al lado derecho, donde tenemos el 13 adicionado con otro. Estos espacios los ocuparán respectivamente 13 y 15 para cumplir la igualdad. En este caso, al tener los mismos números en ambos lados de la igualdad en diferente posición, hace referencia a la propiedad conmutativa. En la segunda igualdad, tenemos que 126 se está adicionando con otro número, lo que es igual al mismo número 126. Por lo tanto, este número faltante es el 0.
El 0 es el único número que al adicionarlo con cualquier natural, el número no cambia, por lo tanto, esta igualdad es la modulativa. En la tercera igualdad, al lado izquierdo tenemos tres números naturales, donde dos de ellos están agrupados. En el lado derecho, tenemos solo dos de ellos y también están agrupados, por lo que el número faltante es el 273. Recordemos que cuando tenemos una adición de tres números naturales, estos se pueden agrupar en cualquier orden, sin alterar el total, por lo tanto, esta igualdad hace referencia a la propiedad asociativa. Recuerda que puedes acceder al taller de repaso del vídeo en el enlace de la descripción. Continuamos. Observemos la siguiente situación. El río Atrato tiene una longitud de 650.000 metros, mientras que el río Cauca tiene una longitud de 965.000 metros. ¿En cuánto supera el río Cauca al río Atrato? Teniendo en cuenta la definición de la adición, la cual dice que esta operación se usa para completar, notamos que en la situación se nos pide encontrar la cantidad en metros que le hace falta al río de menor longitud para ser igual al de mayor longitud. A esta operación se le conoce como sustracción o resta. Por lo tanto, la situación la podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. Definamos entonces en qué consiste la sustracción. Sustracción de números naturales. La sustracción o resta es una operación, la cual conocidos la suma o total y uno de los sumandos, permite encontrar el sumando faltante. Se define como, dados A, B, C que pertenecen a los naturales y A mayor o igual a B, se define la resta de A y B como A menos B es igual a C, siempre que A sea igual B más C. A se llama minuendo, B sustraendo y C diferencia. Retomemos la expresión matemática de la situación anterior. Como podemos ver, la expresión es de la forma A igual a B más C que acabamos de ver en la definición de resta, donde A es la suma o total, B, uno de los sumandos conocidos y C, el sumando faltante. De acuerdo a la definición de resta, si se cumple esta forma, podemos escribir la sustracción como A menos B igual a C, siempre y cuando el valor de A sea mayor que el valor de B. Reescribiendo la expresión como una resta, tenemos: la sustracción se usa para quitar o disminuir, y al igual que la adición se opera de derecha a izquierda. Para resolver la situación organizamos los números, así. Para el caso de las unidades, decenas y centenas, donde tanto en el minuendo como en el sustraendo tenemos ceros, la resta de cada posición nos daría 0. En las unidades de 1000, tenemos la resta entre 5 y 0, lo que quiere decir que si a 5 le quitamos 0, nos daría 5. De igual manera, con las decenas de 1000, tenemos la resta entre 6 y 5, lo que quiere decir que si a 6 le quitamos 5, nos daría 1. Finalmente, con las centenas de 1000, tenemos la resta entre 9 y 6, lo que quiere decir que si a 9 le quitamos 6, nos daría 3. Y así, hemos encontrado el sumando faltante en la expresión inicial o dicho en términos de la sustracción, se ha encontrado la diferencia entre las longitudes de los ríos, la cual es de 315.000 metros. Podemos dar respuesta a la pregunta de la situación anterior. El río Cauca supera en 315.000 metros de longitud al río Atrato. Teniendo en cuenta lo anterior, resolvamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Resolver la siguiente sustracción, 28.427 menos 9.785. Para resolver la operación propuesta, recordemos que primero debemos organizar los números de acuerdo con la posición de sus dígitos, además, el minuendo siempre es mayor que el sustraendo, por lo que el primero va arriba del segundo.
Empezamos restando las cifras de las unidades, por lo que a 7 le quitamos 5, y obtendremos 2. Seguimos con las cifras de las decenas, donde a 2 le quitamos 8, pero si tenemos 2 unidades no podemos restarle 8. En este caso, se usa el concepto de desagrupar, veamos. Cuando en una posición no podemos restar, pasamos a la siguiente de la izquierda. En este caso, a 2 no podemos quitarle 8, por lo que vamos con la cifra de las centenas, es decir, 4. Las 4 centenas se desagrupan, es decir, se toma una, y esta centena se convierte en 10 decenas, las cuales transforman al 2 de la derecha, en un 12. Ahora las 4 centenas se convierten en 3. Ahora, ya podemos realizar la resta entre 2 y 8, teniendo en cuenta que 2 ahora es un 12, por lo que a 12 le quitamos 8, nos queda 4. Continuamos con las cifras de las centenas, en este caso, teníamos inicialmente un 4, pero ahora, tenemos a un 3 que tampoco le podemos quitar 7. Siguiendo la definición anterior, pasamos a las unidades de 1000. De las 8 unidades de 1000 tomamos una, la cual se convierte en 10 centenas transformando al 3 en un 13 y las 8 unidades en 7. A 13 le restamos 7, nos quedan 6. Vamos ahora con las cifras de las unidades de 1000, donde nuevamente nos encontramos con que a la cifra del minuendo no podemos restarle la cifra del sustraendo, así que pasamos a la posición de las decenas de 1000 para desagruparla. De las 2 decenas de 1000 tomamos una, que se convierte en 10 unidades de 1000, transformando al 7 en un 17 y las 2 decenas de 1000 en 1. De esta manera, a 17 le quitamos 9, nos quedan 8. Finalmente, las decenas de 1000 no tienen con quién restarse, por lo que simplemente se ubican debajo de la línea. Por lo tanto, tenemos que el resultado de la sustracción propuesta es 18.642. El concepto de desagrupar visto en este ejercicio, se conoce popularmente con el término de prestar. Se puede realizar, dado a que en el sistema decimal, cada 10 unidades forman la unidad siguiente, entonces, cuando se presta 1, en realidad son 10 unidades de la derecha. Segundo ejemplo. Óscar debe recorrer 1502 kilómetros para llegar a una ciudad. Si el primer día recorrió 279 kilómetros y al siguiente día, 307 kilómetros, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer para llegar a la ciudad? Óscar debe recorrer una cantidad total de kilómetros para llegar a una ciudad y se sabe cuánto recorrió los primeros 2 días, por lo que en este ejemplo, tenemos una adición entre lo recorrido y después una resta entre el total y el resultado de la adición. Primero, resolvemos la suma entre 279 y 307, la cual nos da como resultado 586. Luego, realizamos la resta entre 1502 y el resultado de la suma que es 586, de la cual obtenemos 916. Podemos concluir entonces, que a Óscar le hacen falta 916 kilómetros por recorrer. Recordemos que la adición y sustracción usadas en este ejercicio se resuelven usando los procesos vistos. Retomemos por un momento la expresión planteada en la situación de los ríos Atrato y Cauca. Este tipo de expresiones se pueden replantear de la siguiente manera. A estas expresiones se les conoce como una igualdad numérica o ecuación, donde a la letra usada para representar el valor desconocido se le conoce como incógnita. Esta puede ser cualquier letra, pero generalmente se usa la letra X. Cuando la letra o incógnita se adiciona o sustrae a términos conocidos, se le denomina situación aditiva o también, ecuaciones de la forma X más A igual a B, o X menos A igual a B. Entonces, la expresión encontrada en la situación de los ríos, hacen referencia a una ecuación de la forma X más A igual a B, donde A es 650.000 y B 965.000. Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita. En este caso, debemos encontrar el valor que adicionado con 650.000 nos dé como resultado 965.000.
El proceso para encontrar la solución de una ecuación se fundamenta en la aplicación de la propiedad uniforme de las igualdades. Si en los dos miembros de una igualdad se suma o se resta un mismo número, la igualdad se conserva. Así, si A igual B y C es un natural, entonces, A más C es igual a B más C, y A menos C es igual a B menos C. De lo anterior, partimos de que la expresión de la izquierda de una igualdad es igual a la expresión de la derecha, o viceversa, por lo que si le sumamos o restamos cualquier número al mismo tiempo en ambos lados, esta igualdad se mantiene. La propiedad uniforme la usamos para eliminar aquellos valores que se encuentran adicionando o restando a la incógnita, y así, encontrar su valor. Para nuestra expresión, el valor que adiciona a la incógnita es el 650.000, por lo que para eliminarlo, debemos restarlo. Este mismo valor también se resta en el otro lado de la igualdad, para que ésta se conserve. Así, al resolver las sustracciones que nos quedaron en ambos lados de la igualdad, tenemos que, en el lado derecho nos daría 0 y en el lado izquierdo 315.000. Por la propiedad modulativa de la adición, sabemos que todo número sumado con 0 nos da el mismo, entonces podemos omitir el 0 y escribir solamente la x. Finalmente, podemos concluir entonces que el valor de x que sumado con 650.000 nos da 965.000, es el 315.000. Veamos qué sucede en una ecuación, donde el valor que acompaña la incógnita la está restando. En la ecuación dada, observamos que el 7 resta a la letra m que es la incógnita, por lo que en este caso, debemos sumar 7 en ambos lados de la igualdad. Se resuelven las operaciones en cada lado de la igualdad. Se aplica la propiedad modulativa y se tiene que la solución es el número 10. Este tipo de situaciones aditivas nos brindan un primer vistazo al concepto de ecuación. Hasta aquí hemos iniciado con las operaciones entre números naturales. Seguiremos avanzando en cada una de ellas. Resuelve el reto número 13. Hasta pronto. ¿Qué número debe estar en el lugar de la letra A para que las operaciones indicadas sean correctas?